con los flujos o que tienen que ver con persistencia de objetos que son un poquito más complicados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo los resolvemos, ¿no? El tema de relaciones entre clases y objetos. Nosotros ya hemos estado usando muchísimo las relaciones. Básicamente, una relación es cualquier tipo de comunicación que se da entre las clases a través de los objetos. Los podemos definir desde las clases o se pueden definir desde una implementación en las relaciones, ¿ok? Vamos a ver un tipo de relaciones que están orientadas a la conceptualización. Nosotros vamos a ver que en el modelado de nuestro problema sí tenemos que tener bien clara la diferencia, pero en su implementación no hay una manera estricta de llevarlo a cabo, ¿ok? Entonces sí, veremos aquí esta parte de las relaciones, cómo se plantean conceptualmente y después exactamente cómo las implementamos nosotros en el código. Lo primero que vamos a ver es que las relaciones se expresan mediante verbos o frases. Esto siempre lo vamos a poder extraer analizando el problema que queremos resolver, ¿sí? Nosotros en programación siempre tenemos que tener una interacción inicial con el cliente o con el grupo de personas que requieren que les diseñemos una solución, y de las entrevistas, de las preguntas, pues se hará una especificación de requerimientos. De esta, ustedes tendrán que tratar de hacer un análisis, son una serie de etapas en donde identifican los verbos o las frases que les va a permitir reconocer cuáles son las relaciones que están sucediendo, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos como vive en, participa en, trabaja para, está compuesto de. Ejemplos, ¿no? Periodista participa en fiesta. Gerente paga la factura. Semáforo controla tráfico. Es decir, que ustedes en el análisis de la especificación de su problema o de lo que les resulte de las entrevistas y de las preguntas, van a poder identificar las relaciones que existen. Si estas relaciones siempre tienen un significado, que es lo mismo que una conexión semántica. Bueno, los tipos de relaciones que sí hemos utilizado ya estamos hablando del de generalización. Generalización es básicamente la herencia. Ahorita vamos a ver el ejemplo, nada más para que lo recuerden. Pero también tenemos relaciones de dependencia y de asociación. Y estas relaciones de asociación existen de dos tipos, que es una agregación, que es una relación débil, y la composición, que es una relación fuerte. En el primer tipo de relación de generalización y especialización que tenemos es básicamente la herencia. Ustedes ya han usado la herencia para implementar. La generalización sucede de abajo hacia arriba. En una jerarquía de clases, su generalización, estaríamos hablando que tenemos hacia arriba una caracterización genérica de los conceptos y hacia abajo tenemos la especialización. La especialización es de un concepto general, se va haciendo la especialización. Primero que nada se comparten los atributos y métodos comunes, pero posteriormente ustedes han visto en los ejemplos cómo vamos haciendo cambios específicos en las clases derivadas, ¿ok? Y una cosa muy importante que nosotros sí podemos observar en las relaciones de herencia es que se pueden expresar como relaciones entre conjuntos. Aquí, vean, tenemos en este ejemplo, tenemos profesor visto como una subclase de empleado. Podemos interpretarlo de esta manera: profesor es un subconjunto del conjunto empleado. Y su significado tiene dos significados: es
que todo profesor es un empleado y que algunos empleados son profesores, ¿ok? Lo mismo en el caso de administrativo, hay dos significados cuando hacemos esta clase de herencia. El administrativo es un subconjunto del conjunto de empleados y todo administrativo es un empleado y algunos empleados son administrativos, ¿sí? Son derivaciones semánticas, es decir, son los significados posibles que nosotros le vamos a dar a las relaciones de herencia. Y esta es la relación básica que nosotros ya hemos estado usando bastante. Ahora bien, la relación de dependencia. Esta se da, por supuesto, entre dos clases o más clases, ¿no? Las relaciones las vamos a definir entre clases, pero pueden ocurrir entre muchas clases. Las analizamos por pares, pero puede ser con muchas clases, ¿ok? Entonces, la interpretación de la relación de dependencia es donde una clase A usa a una clase B. La clase A depende de la clase B y todo cambio en la clase B afectará a la clase A. Y la clase A sí conoce la existencia de la clase B, pero la clase B no. La clase B es independiente de la clase A. Es decir, que la relación de dependencia o relación de uso tiene una dirección, ¿sí? Entonces, bueno, este es un tipo de relación que también nos ha sucedido, pero vamos a ver el ejemplo práctico, cómo se da esta relación de dependencia. Ustedes van a ver en su diagrama de clases que les aparece este tipo de relación o asociación, la pueden llamar, entre dos clases en donde ustedes están usando de una clase documento, desde una clase impresora están haciendo uso de un objeto del tipo de otra clase. Esto establece mi dependencia. De igual manera, estas de acá abajo, este ya es una aplicación, ¿no? Este es un tipo standalone, pero ambos están haciendo uso tanto de documentos como de impresora, de tal manera que también hay una dependencia entre la aplicación principal y las dos clases que tenemos en la parte de arriba. Esto visto ya directamente en el código, nosotros vamos a tener una relación de dependencia. Vamos a hacer primero nuestra clase documento, luego vamos a hacer nuestra clase impresora y en ese momento, cuando hacemos el programa principal, vamos a crear otra nueva dependencia de este programa principal con las dos relacionadas. Me voy a salir tantito de aquí para hacer este ejemplo y voy a dejar de compartir para moverme a Eclipse. Ok. Aquí está. Muy bien, yo me imagino que ya están viendo todos mi Eclipse. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesora. Muchas gracias. Voy a continuar. En el día de hoy vamos a hacer 2-3 ejemplos muy sencillos y de paso vamos a ver una herramientita que a lo mejor han tenido ganas de ver desde cuándo y no la hemos visto, que es el uso de un tipo de colección, nada más para ver la diferencia, ¿no? Voy a crear este proyecto 15, proyecto de Java, proyecto 15. Ahí está. Y en este proyecto 15 voy a crear primero el primer ejemplo que tengo, que es el crear una clase documento, ¿sí?
Mi clase documento básicamente solo va a tener un texto y un método constructor. Entonces aquí creamos el atributo privado de tipo string texto. Eso es todo lo que va a llevar. También voy a meter un método constructor para documento que va a tener solamente ese método, ese campo. Ahí está, ¿sí? Y lo único que voy a poner para este documento es una lectura. No necesito por ahora más que usar el constructor para armar un documento. Entonces solamente voy a poner el get text, ¿ok? Ahí está. Entonces voy a crear aquí una relación de dependencia. Ahora voy a hacer para este ejemplo una impresora, una nueva clase impresora. Esta clase impresora, bueno, pues no lleva nada más que el constructor de la impresora y un método. Aquí la parte del método es lo que resulta interesante porque exactamente en este punto va a suceder la primera dependencia, ¿sí? En este punto en el que yo pongo aquí documento, vean, para empezar puedo poner documento porque dentro del proyecto ya existe la clase documento. No hace nada imprimir, por supuesto que no hace la impresión verdadera, solamente la va a hacer en consola, pero el ejemplo lo que va a mostrar es cómo esta clase impresora tiene una dependencia con documento. ¿Por qué? Porque para que se pueda hacer uso de este método imprimir, sí debe existir un documento. Si no existiera el documento, pues esta impresora no va a funcionar. Para que vean ustedes el efecto que esto tiene en un diagrama, para verlo ya ejemplificado, ¿no? Vamos a crear el diagrama de clases. Aquí está. Le voy a poner ejemplo, dependencia. Y vean, voy a guardarlo como imagen también, pero vean esta parte de en medio, si alcanzan a ver en el entorno, tenemos las relaciones y estas relationships son todas las relaciones. Vean cómo tenemos generalización, realización, asociación, nesting. El nesting es un tipo de relación, es como la relación hacia sí misma, una clase consigo misma, dependencias, etcétera. Vamos a dejar estas dependencias, siempre añadir las relaciones, etcétera. Entonces, estos que yo les he dicho, siempre pónganle palomitas, es con el objetivo de que ustedes vean en el modelo qué tipo de relaciones están sucediendo a partir del código que ustedes tienen implementado. Entonces, si se fijan aquí, vean, simplemente voy a arrastrar documento, que es el primero que está, y luego voy a poner a una impresora. Y con esto, vean, aparece la primera relación. Esta es una relación de dependencia. Y si se fijan, hay una flechita. La flechita es muy importante. Quiere decir de dónde a dónde va la dependencia, ¿sí? Aquí hay una dependencia entre la clase impresora y la clase documento. ¿Quién depende de quién? Exactamente impresora depende de documento. Por eso es que la flecha tiene una orientación, ¿ok? Bueno, por último, para que vean este ejemplo, voy a poner una clase principal, que es donde vamos a poner la aplicación dependencia. Ya hemos hecho uso de muchas dependencias en los ejemplos, pero no las habíamos analizado, ¿no? ¿Por qué suceden las dependencias? No se puede usar un método
de la clase impresora que requiere un documento sin que el documento exista. Por eso es que hay esa relación, ¿sí? Aquí voy a crear un documento, simplemente le ponemos new, documento, y si recuerdan, el documento, el método constructor que estamos usando para documento, me pide el texto del cual consiste este documento. Entonces le voy a poner aquí un texto para imprimir. ¿Ok? Y luego, ahora sí voy a poder crear una impresora. Si se fijan, la impresora no tiene nada. Su método constructor no le puse que tenía yo que pasarle nada a la impresora, nada más es un método constructor normal, vacío, pero sí vamos a hacer uso de el método que viene en impresora, es imprimir documento, ¿ok? Este pequeñísimo ejemplo es simple y sencillamente esta parte donde estamos haciendo uso de un objeto documento que es necesario para que impresora pueda imprimir el documento. Es una dependencia. Pero a su vez, esta aplicación va a aparecer en el diagrama, déjenme se los muestro, como una nueva dependencia. ¿Por qué? Pues porque aquí dentro de aplicación dependencias, o mi programa principal, pues necesita de los dos objetos. Por eso, esta relación, sé que se ve como chiquito, pero bueno, esta línea punteada con una flechita dice que esta clase aplicación, dependencia, depende de impresora y depende de documento, ¿ok? Y ya, bueno, ejecutarlo no es, no tiene una cosa tan complicada, ¿no? Solamente está imprimiendo un texto, imaginándonos que realmente se imprime en la impresora, ¿no? Pero es el ejemplo es el de dependencia, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, hasta aquí ya las hemos usado, pero había que aclarar cuándo sucede una relación de dependencia. ¿Alguna duda? ¿No? No, maestra. ¿Nada? Ok, está muy sencillo, ¿no? Esto. Permítanme. Entonces ahora voy a compartirles, vamos a continuar con la presentación para ver las otras clases de relaciones que tenemos. Y bueno, entonces aquí sucede una relación de dependencia entre estas dos clases, solamente con que estamos utilizando un parámetro de un tipo, o inclusive si ustedes usaran dentro de alguna de las clases instanciaran directamente a otra, con eso estarían haciendo dependencias. ¿Okay? Estos son dependencias. Si apareciera dentro de los atributos de la clase impresora 1, que es fuera de tipo de documento, también se crearía un tipo de dependencia. ¿Okay? Eso es hacer dependencia. ¿Quién sí es independiente? Aquí, documento es independiente. No necesita que impresora exista para que ustedes creen objetos de la clase documento. ¿Ok? Bien, aquí está el ejemplo. Por otra parte, tenemos la asociación. La asociación es esta como definición cuando entre dos objetos se unen o se conectan para hacer alguna tarea, ¿no? Y aquí sí vamos a ver que los objetos son independientes entre sí. O sea, no dependen uno de otro, pero sí necesitan tener entre ellos alguna relación. Por ejemplo, el ingeniero usa una computadora. Nosotros podemos crear una clase ingeniero y objetos de la clase ingeniero sin que hasta ese momento tengamos ninguna dependencia con una clase computadora. Pero cuando nosotros hacemos una nueva relación en donde definimos que un ingeniero usa una computadora, entonces
ya se está haciendo una asociación, ¿sí? También un cliente usa una tarjeta de crédito, es otro tipo de asociación. Pero sí les quiero aclarar que a partir de aquí, todo lo que vamos a ver desde esta perspectiva del enunciado, ¿no? El ingeniero usa una computadora, el cliente usa una tarjeta, es conceptual. Conceptual quiere decir que es para que ustedes lo manejen en el modelado, porque vamos a ver modelado con UML. Entonces, conceptualmente hablando, ustedes tienen que tener claridad que ambos objetos son independientes, pero en su implementación, ustedes sí van a tener que poner, básicamente van a suceder muchas dependencias, ¿ok? Ahora, ¿qué es la navegabilidad de la asociación? Aquí tenemos dos ejemplos del lado derecho, una clase cuenta y una clase dinero. Como ven, aquí ya en el modelado conceptual, ustedes en la herramienta que nosotros usamos, ustedes no les van a aparecer estos letreros, ¿verdad? Van a aparecer sí algunas cosas, pero no van a aparecer todos los tipos de flechas que quisiéramos que aparecieran porque no es la herramienta más poderosa que hay para modelado. Solamente nos da un tipo de modelado básico. Sí les pueden aparecer etiquetitas de la cardinalidad, que ahorita la vamos a ver, pero todos los tipos de flechas habidos y por haber que pueden existir en UML, sí no se los va a representar esta herramienta que usamos. Ahora, vean, la asociación, estas sí ya son relaciones mucho más abiertas. Tenemos, en este caso, que una cuenta está asociada con dinero. ¿Por qué? Porque tendrá unos métodos que tienen que ver con ingresar o retirar, o depositar y retirar, ¿no? Y en medio tenemos un atributo que sería como el balance, que es qué cantidad mantiene la cuenta, ¿no? Y una cuenta va a tener un balance, pues, definido en dinero, y el dinero puede estar asociado a muchas cuentas en sus balances de muchas cuentas. Esta se llama asociación unidireccional. Por otra parte, tenemos la asociación bidireccional. En la bidireccional, su lectura es en ambos sentidos, ¿ok? En ambos sentidos significa que no hay flecha y una cuenta puede estar asociada con un cliente y un cliente va a estar asociado con muchas cuentas. Este es solamente un ejemplo, ¿sí? La navegabilidad, entonces, de una asociación es el sentido en el que va. Y la navegabilidad, pues, puede ir a la derecha, a la izquierda, dependiendo de lo que ustedes quieran definir. Por eso es importante considerar que esto es un modelado conceptual, porque es cuando ustedes están definiendo los requisitos de implementación de un sistema, ¿no?, que van a tener que hacer. Por otra parte está la cardinalidad de la asociación. La cardinalidad hace referencia como al número, ¿sí? El número de elementos que van a existir o no van a existir. Aquí, por ejemplo, tenemos una clase profesor y un departamento. Todo profesor va a pertenecer a un solo departamento, uno. Y cada departamento, esta es una relación bidireccional, si se fijan, no tiene sentido, o sea, su navegación es, su lectura es en ambos sentidos. Y un departamento va a tener muchos profesores. Me imagino que a estas alturas ustedes no han tomado base de datos, ¿verdad? No, maestra. Ok, bueno, todos los de computación sí lo tienen como obligatorio, algún día van a pasar por ahí. Entonces, en base de datos ustedes sí van a trabajar mucho con relaciones, hay un fundamento de modelado relacional en base de datos porque son las bases de datos que se estudian principalmente son las relacionales, ¿no? Existen otras, pero ahí ustedes van a aprender a hacer muchísimo este tipo de modelado, en donde se tiene que hacer un análisis conceptual del dominio y luego generar un modelo relacional. Y hagan de cuenta que es lo mismo, pero
Bueno, ahorita vamos a hacer nuestro ejemplo en nuestro mundo de programación, que es en donde lo estamos haciendo. Bueno, entonces, vean, nada más les voy a recordar un poquito de dónde viene esto, ¿sí? La asociación es la relación general que se da entre dos clases, pero específicamente existe la agregación y la composición, ¿sí? Son formas de asociación, por eso estamos viendo esto. Entonces, ¿qué son la agregación y la composición? Primero que nada, en una relación vamos a ver nosotros que tenemos relaciones del tipo todo parte. ¿Esto qué quiere decir este tipo todo parte? Esto es muy relevante. Todo parte. Son relaciones en donde definen una clase que es un todo y definen las otras clases que son partes de ese todo. Esta es una agregación o composición. ¿De qué depende cuando sea agregación o composición? Y les repito que la diferencia aquí sí va a ser conceptual. En la agregación, que esta es una asociación entre clases, la relación todo parte que tenemos aquí es un tipo de relación como débil, ¿no? En donde en una agregación vamos a ver que podemos tener una clase y pueden existir una o muchas partes para esa clase. Mientras que en la composición vamos a tener un tipo, este es un tipo de agregación fuerte. Y esta es fuerte, ¿por qué? Porque la instancia parte está relacionada como máximo con una instancia todo. Si se fijan, aquí tenemos un ejemplo de centro comercial que tiene clientes, ¿ok? El centro comercial sería una agregación de clientes. ¿Pero qué creen? Pues que estos clientes pues, se pueden ir a otros centros comerciales. O sea, está como abierto. Es más, el centro comercial podría ni tener clientes en un momento dado. No por siempre, pero en un momento dado. Mientras que en una agregación fuerte, cada parte estaría asociado a un todo, ¿sí? En un momento dado también. Entonces, si un objeto todo es eliminado, entonces se desaparecen los objetos que forman parte de ese todo. Nos vamos a ver el ejemplo primero de la agregación y luego ya vemos una composición para que vean la diferencia, pero la diferencia, les reitero, es conceptual, ¿ok? Bien, me voy a cambiar de nuevo. Ahí está. Permítanme un segundo. Les voy a compartir entonces ahora mi programa de Eclipse. Ya lo están viendo, ¿no? Bueno, aquí mismo en este proyecto 15 voy a hacer estos ejemplos que tengo. En el proyecto 15 voy a hacer un ejemplo que tiene que ver con una agregación entre un cliente y una empresa, ¿ok? Entonces, primero voy a crear mi clase cliente. A mi clase cliente le voy a poner, pues así, cliente, y le voy a poner solamente nombre y correo como atributos. Entonces, en esta clase ponemos los atributos privados como nombre y el correo. ¿Ok? Y básicamente para el cliente pues creo los métodos getters y setters y un método constructor. Aquí sí voy a necesitar un método constructor. Yo voy haciendo los ejemplos según como realmente yo los sé que vamos a necesitarlos.
sé que siempre cuando empezamos a codificar, pues no siempre estamos con la claridad de si voy a necesitar un constructor de este tipo o no. Pero lo pueden hacer de todas formas sin ningún problema. Ahorita van a ver en el caso de la empresa, no voy a usar un método constructor, pero sí en el caso de la clase cliente. Vamos a poner aquí los getters y setters y listo. Entonces, en el cliente no es una clase normal, ¿sí? Voy a crear objetos cliente que van a ser una composición, perdón, una agregación para una empresa, ¿ok? Y aquí van a ver cómo esto no es una, en el modelado, ustedes van a ver que codificando las cosas es lo mismo que si hiciéramos una agregación que una composición en el diagrama, ¿sí? Pero sí es en la parte del análisis conceptual en donde hay la diferencia. Entonces, esta empresa, vamos a crear aquí una empresa, clase empresa, y a esta empresa, fíjense, le voy a poner un nombre, un atributo privado, que va a ser un nombre. Y en esta parte es donde sí voy a utilizar un array list, ¿ok? Para todos nosotros hemos estado utilizando arreglos, arreglos y arreglos y vamos a comenzar a hacer uso de colecciones. Sé que todavía no hemos visto detalladamente las colecciones, pero como ven que colecciones es el tema final que tenemos, entonces los voy a empezar a poner con ejemplitos sencillos. Espero que les queden que sean muy sencillos para ustedes y que vean cómo se usan, ¿ok? Primero, vean, para que ustedes puedan crear un array list. El array list, ¿sí? Aquí lo tenemos. Este es un tipo de estructura de datos dinámica. Los arreglos, si ustedes lo recuerdan, todos los arreglos que hemos hecho, ustedes tienen que definir el tamaño. Primero, siempre vamos a estar definiendo el tamaño. Si yo quisiera manejar mi lista de clientes como un arreglo de tamaño predefinido, pues cada vez que quiero agregar uno nuevo, pues estaría batallando yo un poquito porque tengo que calcular de qué tamaño quedó y luego cómo le hago para hacerlo más grande, etcétera. O predefinir un tamaño de qué tantos clientes voy a tener, ¿sí? Entonces, aquí se ve muy conveniente el uso de un tipo de estructura de datos que viene de la librería Java Util, ¿sí? Que es una lista tipo arreglo. Este array list, es una lista que es un tipo de datos, una estructura de datos dinámica. Es decir, no tengo que poner de qué tamaño va a ser. Yo simplemente le voy añadiendo elementos conforme necesito y con eso es más que suficiente, ¿sí? Entonces, vean, en esta empresa, bueno, pues mi empresa va a tener un nombre y va a tener una lista de clientes, ¿ok? Lo que sí le voy a agregar son los getters para el nombre y para los clientes, porque a mí me interesa que sí pueda yo leer algunas cosas de esta empresa. Entonces, con el source, me voy a getters y setters y solamente voy a seleccionar get clientes y seleccionar get nombre. Van a ver aquí, cuando ustedes manejan un array list, ¿sí? En el caso de los clientes, vean, así es la estructura, cómo se maneja. O sea, este método que tenemos de get clientes, que me genera y que me va a devolver mi array list de clientes, me lo devuelve de esta forma. Esta es la manera como se hace una definición de un array list de un tipo de datos especial, que son clientes, ¿ok? Ahora, vean la ventaja que tiene el uso de un array list. Yo le quiero añadir clientes a mi lista, ¿sí? Yo quiero ponerle clientes y para eso voy a hacer un método público que no devuelve nada y le voy a poner añade cliente. Y por supuesto, para añadir un cliente, ¿qué tengo que hacer?
pasar como parámetro el cliente, ¿sí? Voy a pasar como parámetro el cliente. Vean, ¿cómo se llama mi arreglo de clientes? Se llama clientes, si lo pueden ver aquí bien, ¿no? Es clientes. ¿Cómo accedo desde esta misma clase a este arreglo de clientes que tengo en esta clase empresa? Pues muy bien, puedo usar el DIS, clientes, o puedo usar clientes directamente, porque aunque sea atributo privado, es privado para todas las clases de afuera, pero para mí no, yo lo puedo usar. De todas maneras, vamos a usarlo con el DIS, clientes, y este es un array list, y le voy a agregar un cliente. Entonces, fíjense, pongo punto add, este método, añadir, ya son métodos que vienen predefinidos, ya están hechos para la lista de arreglos, la lista tipo arreglo que maneja Java útil. Si ustedes quieren ver las definiciones y todo, les recomiendo que busquen toda la documentación de ArrayList. Tienen una serie de métodos. Nosotros sí vamos a ver bien las colecciones, pero para aquellos que estarán, no sé quiénes de ustedes están llevando estructura de datos en este momento, pero en estructura de datos, como ustedes las estudian, normalmente se estudian en C, para empezar, y luego pues no vienen los métodos hechos, ni siquiera vienen las clases hechas, ustedes tienen que hacerlo todo. Y luego si las están haciendo en C, han de estar manejando apuntadores. Y bueno, pues es todo un tema muy divertido que ustedes tienen que aprender a programar todos los métodos para añadir. Y vean aquí, solamente le pongo agregar y listo. ¿Sí? Súper fácil. Y hay otro método que yo necesito hacer. Este otro método que vamos a hacer es para poder imprimir el contenido de la lista, ¿sí? Para poder imprimir el contenido de la lista, vean, voy a utilizar un iterador. Ahora van a ver esto que es el iterador. Este tipo de elemento que se llama iterador, hagan de cuenta que es el equivalente a lo que nosotros hemos estado utilizando en arreglos tradicionales. Nosotros siempre estábamos con un ciclo for que empezaba en un entero y la i siempre era el iterador. Si recuerdan, yo siempre les dije, este es el iterador, este es el iterador, ¿sale? Vean, aquí también tienen que hacer el import. Ojo, porque hay más de una librería de Java que tiene una clase que se llama iterador. No vayan a usar esa de Java, Swing, Text, todo esto, porque entonces a lo mejor ya no les funciona igual. De hecho, no lo va a hacer. Vamos a usar el iterator de Java útil, ¿sí? De ahí viene todo lo que estamos usando en colecciones. Vean, aquí tenemos el array list que viene en útil, iterator, que es una clase que me va a permitir iterar. Y vean cómo se hace esto. Aquí yo voy a declarar un objeto tipo iterator. Esta i que les estoy señalando es un objeto tipo iterator, pero esto que está entre menor que y mayor que es el tipo de datos. Ustedes cuando van a crear un iterador sobre una colección de elementos tienen que poner de qué tipo es. Esto que nosotros estamos manejando es una lista de objetos tipo cliente. Entonces, pues yo voy a recorrer esa lista de objetos tipo cliente con un iterador de tipo cliente, ¿ok? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, así ustedes, para crear su iterador, fácil, nuevamente van a usar su DIS para acceder a su arreglo de clientes. Este arreglo de clientes, ¿dónde está? Pues es el que estamos usando. Yo quiero imprimir lo que tiene ese arreglo. Para imprimirlo, pues voy a usar un iterador, vean, y fácil, ¿no? Esto es lo único que tienen que hacer, crear un iterador. Y para que no se quiebren la cabeza, lo vamos a llamar i. Y vean entonces esta forma, como vamos a recorrer esta lista, ya vamos a usar un ciclo while.
Pueden usar un ciclo for o pueden usar inclusive un do while, pero ese sí es un problema porque puede que tengan que hacer una validación primero. Pero vamos a usar aquí un while. ¿Qué quiere decir este i has next? Este i, para los que les gusta muchísimo C y los apuntadores, imagínense que en este momento este i se volvió un apuntador. Y hay un método que me permite saber yo lo tengo, como yo lo hice un iterador sobre la lista de clientes, entonces está apuntando a esa lista de clientes. O sea, tiene como la I va a estar asociada a la lista de clientes. Entonces ahí ustedes pueden averiguar si tiene algo, y tiene un elemento siguiente, ¿sí? Si es verdad esto, me va a devolver un true. Si es que esto es verdad, entonces voy a obtener uno por uno los elementos que tiene mi lista. Pues se le llamó elemento, que igual le podrían llamar cliente si quieren, ¿no? Pero este es un elemento de la lista de clientes, ya uno por uno. ¿Y cómo se obtiene? Mientras que este solamente pregunta y me devuelve un booleano, has next, me devuelve true o false, si es que hay un siguiente elemento o no lo hay. Con el next lo toma. Hagan de cuenta que next hace que posicione yo a la i en el siguiente elemento. Primero averiguo si tiene y luego lo posiciono en el siguiente elemento. Con ese se va a mover, se va a mover, se va a mover. La i va a ir recorriendo mi lista de clientes. Y ya con esto que tengo acá, voy a imprimir. ¿Qué cosa, no? El elemento. Este elemento ya es el cliente. Y como ven, el cliente, ustedes ya pueden acceder al atributo particular. Si yo quiero, por ejemplo, los correos, pues tendría que poner en lugar del nombre los correos. O según lo que yo quiera imprimir, ¿sí? Entonces, este método imprime lista clientes, pues siempre que nosotros usemos un tipo de datos como array list o linked list o listas que son dinámicas, este tipo de clases que nos ofrece Java, entonces yo voy a usar iteradores, ¿sí? Para poder recorrer mi lista, mi colección de datos, ¿ok? Este es pues un adelantito de lo que vamos a ver con colecciones para que empiecen a ver que no nos vamos a quedar por siempre y para siempre viendo arreglos. Hay que ver colecciones, son muy importantes. Bien, por último, vean, quiero que empiecen a ver aquí, voy a hacer otro diagrama. Este va a ser el other diagrama y en este le vamos a poner ejemplo asociación. En este ejemplo asociación también, bueno, guardamos todo, le ponemos que aparezcan las dependencias, todas las relaciones y listo. Entonces aquí, vean, voy a poner primero el cliente que tiene pues sus atributos y sus getters y setters. Y luego la empresa. Estoy haciendo todo revueltito, pero vean, esto que está aquí es una asociación. Por default me sale una cardinalidad porque no sabemos cuántos van a existir, ¿sí? Aquí tenemos en clientes, bueno, clientes no tiene definición de todo lo que es la empresa, pero en la empresa sí, en la empresa yo tengo declarado una lista tipo arreglo de clientes. Entonces, tan solo con eso, yo ya estoy viendo esto que aparece aquí, si ven, clientes, es este atributo de la empresa, ¿sí? Este me aparece en el letrerito. Lo que ustedes tienen definido desde su clase empresa o desde la clase empresa, vean cómo aquí ya no aparece, debajo de nombre no tenemos los clientes. Los clientes aparecen sobre de esta relación, perdón, asociación. Y dice que empresa es una asociación, realmente es una agregación
de 0 a muchos clientes. Pues todavía no sabemos cuántos porque no hemos instanciado ninguno. Pero esta es una diferencia que hay entre una asociación y una dependencia. Vean, nada más para ir viendo los ejemplos diferentes, como esta es una dependencia con un simbolito distinto. Uy, ahí está. Y esta es una asociación, ¿ok? Ahora, voy a hacer, pues, un método main para esta asociación, que es una... Aquí, ustedes en UML van a ver que los tipos de flechitas, hay unas flechitas que tienen unos rombos. El rombo va a estar llenito o vacío. Si es vacío, se trata de una agregación. Si es lleno, se trata de una composición. Aquí no lo vamos a ver así, aquí vamos a ver este tipo de asociación con flecha. Bueno, voy a hacer entonces la aplicación para este ejemplo que tenemos aquí. Le voy a poner aplicación, asociación. Y va a llevar un main y listo. Ok. Entonces, bueno, no va a tener mucho mayor dificultad. Yo primero que nada, pues voy a crear a una empresa. La empresa, si se fijan, tiene nombre y ni siquiera se la pongo. No le puse método para crear el nombre de la empresa. Aunque no tenga método constructor, aquí está. O sea, uso el constructor por default que ya tiene empresa, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes no han definido para una clase un método constructor, no pasa nada. O sea, pueden seguir usando la creación de objetos por default, ¿ok? Ahora, yo quiero a esta empresa añadirle clientes. Entonces, vamos a usar el método en punto añade cliente. Vean, aquí yo ya tengo la opción de poner un cliente. Como no tengo clientes, aquí mismo puedo instanciar un new cliente. Y lo único que me pide para clientes, si hay un método constructor, me pide nombre y correo, ¿sí? Entonces, en este new cliente, pues le pongo Pedro Pérez y su correo, a Pedro, arroba, correo.com, por ejemplo, ¿sí? Con eso sí añadí un cliente. Ahora puedo poner otro y otro y otro. Entonces vamos a crearle aquí más. Claro, le voy a cambiar, ¿no? Para que no sea siempre el mismo. María López. María. Y Asunción Gómez. Y le ponemos Gómez. Algo así, ¿ok? Bueno, así yo podría seguir añadiendo y añadiendo clientes a mi empresa. ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene una colección de clientes. Y si yo quisiera saber cuántos o quiénes son o cuáles son los clientes que tiene mi empresa, pues vamos a poner aquí un letrerito para imprimir la lista de clientes. ¿Sí? Nada más le pongo aquí un letrero, lista de clientes. Y vean, ese método que hicimos para imprimir, igual lo mando a llamar así, punto, imprime, lista, clientes. Es todo. ¿Ven? Bueno, ustedes podrían añadir cuántos clientes consideraran y como esta es una lista tipo, pues es una estructura dinámica, pues van a estar añadiendo, vean, aquí lo único que hacen es añadir, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo para ver si esto funciona. No voy a hacer que no. Ahí está. Bueno, y también la forma como esto quedó, pues queda en una sola línea. Vean, cuando ustedes hacen uso de
un arreglo, como no tienen además que poner una posición, ni mucho menos, simplemente se van añadiendo. Ustedes pueden tener tantísimos como los que pongan, ¿no? También podríamos ponerlo en una listita descendiente, etcétera. O sea, pueden hacerlo, la impresión, vean, esta impresión hace un print continuado, pero vamos a cambiarlo y se lo ponemos así, para que vayan viendo el uso de estructuras dinámicas utilizando la interfase Collection. Estas las vamos a ver, son muy útiles, son muy buenas para que nosotros hagamos muchos más ejemplos. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a hacer otro ejemplo. Permítanme. ¿Alguna duda? ¿Sí andan todos por aquí o nomás lo dejan y ya se van a comer? ¿O qué? momento no. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar, por favor, con el ejemplito, bueno, lo que tenemos aquí en relaciones en PowerPoint. Aquí está. Bueno, entonces ya vemos que tenemos el ejemplo de agregación. Quiero que vean la diferencia. La única diferencia que hay es de tipo conceptual, ¿sí? En el código nosotros lo vamos a ver de otra manera. No siempre vamos a lograr que nuestras herramientas de modelado me generen, vean, esos rombos tan bonitos que me aparecen aquí. Es lo que no todas las herramientas generan. Cuando ustedes van a llevar análisis y diseño de sistemas de información en alguna etapa, sí van a ver más a detalle herramientas de modelado con UML. Nosotros vamos a ver un poquito de UML, pero no a profundidad porque tenemos que ver más de programación. Entonces, vean aquí, este ejemplo que tenemos es una agregación sencilla con un rombo vacío. Significa que es una relación débil o no tan estricta. Es decir, que una persona va a ser propietaria de un inmueble o ningún inmueble, ¿no? Pudiera no tener nada. Y un inmueble va a tener, bueno, aquí vamos a ver que puede tener uno a muchos propietarios, ¿sí? Esta sería una agregación porque no es fuerte, no es obligada. Las personas pueden existir por su parte y los inmuebles también por su parte, ¿sí? Por el contrario, vamos a ver el ejemplo de la composición. En la composición nosotros tenemos una clase vehículo. El vehículo, por supuesto, tiene que tener un motor, ¿sí? Entonces, de la clase vehículo, nosotros tenemos que contar con una clase motor. No puede existir un vehículo sin motor. Esta sí es es composición porque es un tipo de asociación fuerte. Y el motor, a su vez, va a ser una composición, pues, de los elementos que hay en un motor, ¿no? Aquí, bueno, hay un cilindro, un carburador, etcétera, ¿no? Esto es lo que sería una composición. Se los voy a mostrar simplemente en el código, no porque nos vayamos a profundizar mucho en todo lo que lleva un motor, pero sí para que vean cómo, y este ejemplo en particular, en la traducción que se hace a Java, ustedes no van a ver mucha o mayor diferencia que como lo ven en una agregación. De hecho, vamos a ver nosotros que la composición es una agregación también. Agregación significa es una clase compuesta de otras. Aquí también es una clase compuesta de otras, pero es más estricta porque aquí sí que el vehículo no podría no tener motor, ¿verdad? Pero en Java no pueden hacer esa explicitación de lo obligado que está, ¿no? Ese es el único detalle. Entonces, bueno, voy a cerrar esto tantito para que hagamos este último ejemplo y que vean ustedes la diferencia que hay. Primero que nada voy a hacer una clase llamada vehículo, ¿sí?
vehículo. Esta clase vehículo, Entiendo dígame. Eclipse. Mándeme. No está en el Eclipse. Ay, perdón, discúlpenme. Gracias. Me quedo ahí en... Ya. Voy a cambiarme ahora. Ah, Eclipse. Aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Ok, sí. Bueno, ahora sí están viendo todos las clases. Perfecto. Este vehículo, bueno, solamente le voy a poner un par de atributos muy sencillos, como la marca del vehículo, y le voy a poner un atributo. De lo que yo recuerdo de los vehículos tenían un año como modelo, ¿sí? Pudieran ustedes referirse a los vehículos de otra manera, pero aquí yo el vehículo lo voy a ver como algo que tiene marca y modelo. Y antes de continuar, entonces, voy a crear, dado que esta es una composición, el vehículo está compuesto de un motor y el motor está compuesto de cilindro y carburador y más cosas, ¿no?, que debe de tener. Entonces, voy a crear esas clases más pequeñitas porque esta es una composición y no pueden existir el vehículo sin que exista el motor y el motor sin que exista el carburador, ¿no? Entonces, aquí voy a poner una clase carburador. Esta clase carburador, por supuesto, no lleva método main, es una clase de definición. Y pues nada más le voy a poner un atributo privado. Del carburador le vamos a poner función, ¿no? ¿Para qué sirve? Y simplemente le pongo un getter y un setter a este atributo. Ahí está. Y listo. Entonces ahí está, para crear un carburador. Y también voy a crear una clase para el cilindro. Entonces el cilindro lo ponemos igual como una clase separada. Ponemos aquí cilindro. Y al cilindro podemos poner igual un atributo privado, string, no sé, pudiera ser dimensión, ¿no? Y nuevamente le ponemos algún getter y setter. Y listo. Entonces ya tengo cilindro, carburador, y ahora voy a hacer un motor. Y aquí la forma para que nuestro motor exista, pues el motor puede tener algún atributo de otro tipo, no sé, le podemos poner aquí caballos de fuerza, ¿no? Por ejemplo, caballos, fuerza. Y exactamente en esta parte es donde yo voy a poner que tiene un carburador, ¿sí? El carburador. Y también le voy a poner que tiene un cilindro. Aquí es donde yo estoy haciendo una composición fuerte. Este motor está formado por, bueno, tiene un atributo de caballos de fuerza, pero también tiene un carburador y un cilindro. Y en este le vamos a poner, le voy a dejar sin nada más así. No necesito para el ejemplo ponerle un constructor tan elaborado. Y luego me voy a ir al vehículo. Ahora sí, el vehículo, le vamos a poner que el vehículo tiene un atributo privado, o sea, tiene que tener un motor a fuerza. Y ya, aquí está el motor, ¿sí? Con esto que nosotros estamos haciendo en el motor, diciendo que el motor está formado de un carburador y el cilindro, pues de un cilindro, estamos haciendo una composición. Este motor está compuesto de
carburador y cilindro. Estos son objetos que forman parte del motor. Y en el vehículo, lo mismo. Estamos diciendo que este vehículo tiene marca, modelo y motor. Y aquí solamente voy a poner getters y setters. Y listo. Vean, lo primero que vamos a ver con estas definiciones que hemos puesto es el diagrama, para ver en el diagrama cómo se representa esta composición. Entonces aquí le vamos a poner diagrama, composición. Esta es como una de las asociaciones, bueno, no es una, es la asociación más fuerte que existe porque estamos indicando que no hay manera de que exista un motor sin sus elementos. Voy a poner primero el carburador, luego el cilindro, y voy a poner un motor. Y vamos a ver la relación que existe. Como ven ustedes, ven una relación igual que como la vieron en la agregación. Por eso es que la diferencia real entre la agregación y la composición es de tipo conceptual, ¿sí? Aquí ustedes las van a ver como estas flechitas que nos indican que hay entre motor y carburador hay una relación. Motor necesita tener al menos un carburador y también necesita tener al menos un cilindro. Y de aquí vamos a poner el otro, el vehículo. Vehículo debe tener un motor, ¿sí? Entonces, este es básicamente nuestro ejemplo de composición que gráficamente no lo tenemos en la diferencia con lo que es la agregación. Esta agregación que tenemos, si ustedes se fijan, no hay diferencia en la notación que tenemos aquí. De hecho, sería difícil inclusive poder apreciar desde el punto de vista del código, bueno, pues cuál es la diferencia, ¿no? Aquí la empresa tiene clientes y estos clientes estamos haciendo uso de este objeto que es tipo clientes donde existe una asociación, así como motor, pues tiene carburador, ¿sí? Por eso el diagramador en Java me genera el mismo tipo de flechita. La diferencia es conceptual. Conceptual significa depende de lo que estamos nosotros representando. Conceptualmente nosotros sabemos que un motor no puede ser un motor si no tiene pues sus partes que lo constituyen, y un vehículo no puede existir si no tiene motor, ¿ok? Esas son diferencias conceptuales entre la asociación de tipo agregación y la asociación de tipo composición.